Bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión de esta noche. Hola maestro, buenas noches. Sí, claro. Sí, excelente. Ok. Bien, nosotros ya vimos el primer medicamento que es el uso terapéutico de la hidrocortisona. Lo vimos desde el aspecto, pero desde el aspecto correctivo en el caso de una reacción alérgica a medicamentos. Desde ese aspecto lo vimos. Es la parte que nos compete a nosotros. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver el siguiente medicamento. eh, que vamos a utilizar nosotros, tanto a nivel ambulatorio como hospitalario. Desde hecho, aquí la parte de esto sería a nivel ambulatorio, ¿no? Por ejemplo, los compañeritos que van a trabajar en la salud casa a casa, ¿no? En ese programa, pues sí es muy importante conocer hasta cierto punto el uso terapéutico de cada uno de los medicamentos. Ah, bien, Suri. La que está conectada es Suri, la de la licenciatura de primer semestre. Que me confirme, ¿es ella? Sí. Sí, profe, yo. Wow. Ok, ok. Wow. Eso es algo genial, ¿eh? Sí, genial. Sí, ya me veo en la recta final, en el ordinario final, ¿no? Por ahí. Muy bien que te visualices así. Excelente. Bueno, miren, el medicamento que vamos a ver hoy es epinefrina o norepinefrina o adrenalina, como se llama, ¿no? Pero en sí su nombre real es epinefrina. La epinefrina es un medicamento, ahorita vamos a ver que se utiliza, es parte. ¿En dónde encontramos este medicamento? A ver, ¿quién me dice en dónde lo encontramos? ¿En dónde está? Hablando del hospital, ¿en qué lugar lo encontramos, eh? ¿En dónde lo encontramos? En el carro rojo, correcto. Y aquí dice medicamento de alto riesgo. Perfecto. Porque en efecto es un medicamento de alto riesgo. Este medicamento es un medicamento controlado y es un medicamento de alto riesgo. ¿Sí? Su uso debe ser con mucha precaución. ¿Sí? Viene en presentación inyectable, ¿sí? En ámpulas así. Y la caja trae 10 ampolletas y cada ampolleta viene de 1 mililitro. Denme un minutito, por favor. Un minutito. Ya regreso, ¿eh? Muy bien. Este medicamento que vemos aquí es de alto riesgo y únicamente es de uso intrahospitalario. No es de uso ambulatorio. Bien. ¿Qué es lo que contiene? Cada ampolleta contiene 1 miligramo de clorhidrato de epinefrina. Es lo que contiene. En sí, ¿para qué se utiliza este medicamento? ¿Cuál es la indicación terapéutica? Se utiliza en emergencias en las que se requiere una respuesta de la actividad simpática, colapso circulatorio agudo, en una resucitación cardiopulmonar, o sea que mi paciente caiga en paro cardiopulmonar, en un broncoespasmo, ¿sí? Reacciones anafilácticas, y aquí es donde entra la parte de nosotros, ¿no? Donde el paciente esté presentando una reacción anafiláctica a un medicamento. En broncoespasmo, ya sabemos nosotros que un broncoespasmo es cuando nuestro paciente no puede respirar. ¿Sale? Cuando nuestro paciente no puede respirar, es un broncoespasmo. ¿Sí? Que siente que la laringe la tiene obstruida. En un shock, en caso de hipotensión arterial, en hemorragias abundantes, lo vamos a utilizar. En la reducción de la presión intraocular en glaucoma, eso es a nivel ocular del ojo. En hipoglicemia por shock insulínico, mira, también tiene esa utilidad. Sobre todo acá, la hipoglicemia por shock insulínico se refiere a un paciente que se le puso insulina, pero que desafortunadamente esa insulina hizo que caera por abajo de 70 miligramos por decilitro la glucosa. ¿Sí? Entonces es un shock hipoglímico y el paciente está en coma, pero por hipoglicemia. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, este medicamento tiene las indicaciones a nivel cardiovascular. ¿Sí? Para paciente grave, para paciente crítico. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Sobre todo en reacciones anafilácticas, es donde lo podemos utilizar. También lo vamos a utilizar en el caso de algún shock, ¿no? Como un shock hipovolémico, porque el paciente te pierde mucha sangre. Bien, pero ahora vamos a ver cómo actúa
en cuanto a las propiedades. La epinefrina es un agonista alfa 1, alfa 2, beta 3 y beta 4. Agonista quiere decir que se adapta a estos, se une a estos transmisores, ¿sí? Adrenérgicos. Es vasoconstrictor. ¿Qué quiere decir? Que cuando hablamos nosotros de una vasoconstricción, es que nuestro vaso arterial se contrae. Y como lo utilizamos en hemorragia, en pérdidas de sangre por un accidente, al utilizar a la epinefrina, que vamos a hacer que los vasos arteriales se contraigan y por ende va a detener la hemorragia. Con actividad inotropa, cronotropa y positiva, es un broncodilatador y un hiperglicemiante. Por eso es que se utiliza también en la parte del shock insulínico, ¿no? Donde el paciente caiga en hipoglicemia. ¿Por qué? Porque como lo dice, es hiperglicemiante. O sea, ¿qué significa la palabra hiperglicemiante? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué Que significa? eleva la glucosa, la glicemia Exacto, capilar. exacto, eleva la glucosa. Muy bien. Entonces, en esa parte, va a ayudar al paciente, ¿no? ¿Sí? Bien. Ahora, aquí nos dice que es un broncodilatador. Cuando nosotros escuchamos la palabra broncodilatador, ¿qué nos da a entender? ¿Qué nos da a entender? Que abre la vía aérea, Exacto, dilata los correcto. bronquios. Exacto, muy bien. Sí, abre la vía aérea, muy bien, así es. Cuando nosotros hablamos de la actividad inotropa se refiere a la capacidad de contracción. ¿De quién? Del corazón. ¿Sale? La acción aparece de 3 a 5 minutos por vía subcutánea y es ligeramente inferior por vía intramuscular. De hecho, la epinefrina, nosotros en casos graves la aplicamos IV. Acuérdese que la vía intravenosa actúa al minuto. En el caso de la vía subcutánea, como lo dice acá, aparece de 3 a 5 minutos. Va a ser el efecto que necesitamos en nuestro paciente. ¿En quién está contraindicado? Pues que sea alérgico a la epinefrina o a los simpaticomiméticos. Pacientes con insuficiencia coronaria, hablando a nivel corazón, hay que tener cuidado. Pacientes con dilatación cardíaca, hay que tener cuidado. En pacientes con aterosclerosis cerebral, glaucoma con ángulo cerrado o una feocromocitoma. En el caso de la aterosclerosis cerebral, ¿por qué es delicada? La aterosclerosis quiere decir que las arterias del cerebro están endurecidas, ¿sí? Están endurecidas las arterias del cerebro. Y por eso mismo puede formarse un coágulo a nivel cerebral, ¿no? Y es ahí cuando mi paciente va a presentar un derrame cerebral, ¿sí? Ahora, es en esa parte, por eso tiene que tener mucho cuidado al aplicarlo en pacientes que ya tengan un marcaje de aterosclerosis cerebral. En el caso de los agentes simpático-miméticos, ¿cuáles son esos medicamentos? Pues ahí tenemos como la dopamina, la noradrenalina, ¿sí? El isoprotenerol. Son medicamentos que debemos de tener cuidado. ¿A qué se refiere? Sí, sobre todo en la dobutamina y la dopamina, que son aminas, y la epinefrina, la norepinefrina, perdón, la norepinefrina, dobutamina y dopamina. Nosotros sabemos que las aminas nos ayudan a elevar la presión arterial, sobre todo la amina que nos ayuda a elevar la presión arterial se llama norepinefrina. Sí, esa es la que nos va a ayudar a elevar la presión arterial. O sea, si mi paciente es alérgico a la norepinefrina, dopamina y dobutamina, vamos a tener precaución y no utilizar este medicamento. ¿Sale? Muy bien. Reacciones adversas, la mayor parte de los efectos adversos afectan al sistema cardiovascular, como es la vasoconstricción periférica, hay hipertensión arterial, ¿sí? Hay hemorragia cerebral, edema pulmonar. Mi paciente va a presentar taquicardia, bradicardia refleja, arritmia cardíaca, una angina, palpitaciones y en raras ocasiones se va a presentar el mareo, la falta de apetito, las náuseas y el vómito. Todas estas son reacciones adversas al utilizar nosotros el medicamento que se llama epinefrina. Pero ¿cuál es la ventaja? Es más
el beneficio que el riesgo. Se tiene que asumir las reacciones adversas, pero el beneficio es mayor. ¿Por qué el beneficio es mayor? Porque va a mejorar la vida del paciente. En cuanto a la dosis, por vía intravenosa se emplea solo para resucitación cardiorrespiratoria, paro cardíaco y colapso. La vía subcutánea intramuscular se emplea en reacciones anafilácticas agudas y broncoespasmos. Por eso nosotros la vamos a aplicar por vía intramuscular o subcutánea, de preferencia subcutánea, si en un dado caso que llegáramos a tener. Mira, sobre todo acá, ¿sabes por qué? Sí es bueno que la tuviéramos, aunque es un medicamento de alto riesgo. De hecho, en todas las unidades de primer nivel de atención, centros de salud y sobre todo en consultorios particulares, es necesario tener la epinefrina. ¿Por qué? Mira, sobre todo en dado caso que tú tengas, como lo dice acá, un paciente con reacciones anafilácticas agudas. ¿Qué significa eso? Que esté presentando en ese momento el paciente una reacción alérgica a un medicamento que se le aplicó, por ejemplo, la ceftriaxona, ¿no? Se le aplicó ceftriaxona a mi paciente y se está intoxicando, e incluso ya tiene broncoespasmo, o sea, ya no puede respirar, la garganta se le está cerrando, literalmente hablando, ¿no? Pero ya le apliqué hidrocortisona y no mejora. Ya le apliqué hidrocortisona, 100 miligramos de hidrocortisona y no mejora. Entonces, ¿qué voy a hacer, alumno? ¿Qué voy a hacer si no mejora? Exacto, Voy por la epinefrina luego. exacto, por la epinefrina. Y hay que aplicársela. Porque aquí está en riesgo de la vida de un paciente, está en riesgo, ¿eh? En cuanto a los adultos, por vía intravenosa se va a aplicar de 0.5 a 1 miligramo o de 0.5 mililitros de solución acuosa, como dice acá. Puede repetirse la dosis cada 5 minutos, pero bueno, nosotros en el caso que lo vamos a aplicar para reacción anafiláctica sería 1 miligramo. Una ampolleta por vía subcutánea. ¿Vale? Subcutánea. Intravenosa es cuando ya estamos con un médico, nosotros la vamos a aplicar por vía subcutánea. ¿Sale? De hecho, si tuviéramos una vía periférica y nos indicara, pues hay que tener cuidado, porque el efecto de este medicamento sí va a ser rápido, ¿eh? Por vía intravenosa es al minuto, va a actuar, ¿no? Entonces nosotros la recomendación es que sea subcutánea o intramuscular, porque mira, una de las reacciones adversas que te va a presentar tu paciente, si tú se lo aplicas por vía intravenosa y te la va a presentar en automático, va a ser esto, la taquicardia y la hipertensión. En ese momento tú vas a tener que controlar la hipertensión y la taquicardia también, ¿sí? Y tu paciente se te va a poner mal. Entonces, es mejor hacerlo subcutánea para nosotros desde el punto de vista ambulatorio por la reacción a medicamentos, que es lo que nos compete a nosotros. En el caso de los niños, ya sea por vía intravenosa o intratraqueal, se va a aplicar 0.01 miligramo por kilo de peso y se repite la dosis cada 5 minutos si es necesario, sobre todo en niños que estén en un shock grave. En un shock grave, niños que estén en una parada cardíaca grave, también ahí se va a aplicar, ¿no? Ahora aquí fíjate que en esta parte, ¿sí? En esta parte fíjate que si la dosis es 0.01 miligramo, yo tengo un niño que pesa 20 kilos. ¿Cuántos miligramos le voy a aplicar por vía intravenosa? Si este niño me está cayendo en paro cardiopulmonar, ¿cuánto? ¿Quién me dice? Pesa 20 kilos mi niño. ¿Cuánto le doy? 2 miligramos. 2 miligramos, dice Alejandra. ¿Alguien más? 0.2 miligramos. Exactamente, 0.2 miligramos. ¿Y cuántos mililitros sería eso? Entonces, si mi presentación dice que viene 1 mililitro o 1 miligramo, ¿cuánto le daría entonces? 2 ¿Cuántos? mililitros. Dice que 2 mililitros. ¿Quién da más? 0.2 mililitros. Exacto, 0.2 mililitros. Así es. ¿Sale? Porque como viene de 1 miligramo, 1 mililitro, ¿sí? 0.2 mililitros. ¿Sí? Que yo lo agarraría con una jeringa de insulina y tomaría 20 unidades, porque 20 unidades es igual a 0.2 o a 0.2. ¿Sale? Y es lo que yo le aplicaría a mi niño. En pediatría se acostumbra a diluir la ampolleta de dilución a 1 por 1000 con 9 mililitros de solución salina o agua inyectable. Esta dilución es 1 a 10. Se administra dosis de 0.1 mililitro por kilo. Bueno, en esta dilución, aquí como lo dice en pediatría, ¿no? Ok, si yo lo diluyo
1 mililitro de la epinefrina en 9 de solución salina me va a dar 10. Ya me va a quedar 1 a 10, ¿no? O sea que esa ampolleta ya equivale a 10 mililitros, pero es 1 miligramo. Entonces, ¿cuánto le daría yo a mi niño? Si de que 0.2, ¿cuánto sería? Haciendo la conversión ya de que una ampolleta, de que perdón, 1 miligramo de norepinefrina es igual a 10 mililitros. Yo requiero 0.2, ¿cuánto le tocaría a mi niño? ¿Cuántos mililitros de norepinefrina de epinefrina, perdón, diluido? 2 mililitros. 2 mililitros, correcto, así es, 2 mililitros. Exacto, así es, correcto, muy bien. ¿Sale? Entonces hay que checar la dosis ponderal. Esta es la dosis ponderal, ¿sí? Lo dice el diccionario de especialidades farmacéuticas. Entonces yo lo que te recomendaría es que anotes esto en tu chancletita, que es muy importante tu chancleta que estás haciendo. Para adultos va de 0.5 miligramos, ¿no? Por lo regular adultos es 1 miligramo, pero en niños esta es la dosis ponderal y con respecto al peso. Y bueno, después de la epinefrina sigue la difenhidramina. Difenhidramina, solución inyectable de 10 miligramos 1 mililitro. El frasco trae 10 mililitros. ¿Sí? Si el frasco trae 10 mililitros, entonces, ¿cuántos miligramos es todo mi frasco? ¿Quién me dice? ¿Cuántos miligramos es todo mi frasco? ¿100? 100. Exacto, 100 miligramos de difenhidramina. Sí, pero aquí la proporcional es esta, ¿no? Aquí dice que es un jarabe, solución inyectable antihistamínico. Nosotros lo vamos a ver como solución inyectable, que es este, que es lo que nos interesa, porque estamos viendo shock anafiláctico por medicamentos, por alimentos o por polvo, ¿no? Es un antihistamínico, la difenhidramina, ¿vale? ¿Ok? En las indicaciones terapéuticas, es un antihistamínico. Antihistamínico es contra la liberación de la sustancia que se llama histamina. Se aplica en reacciones alérgicas como rinitis, urticaria y conjuntivitis, causadas por alergias leves, dermatitis atópica, antitusivo de acción central. ¿Qué nos interesa a nosotros? Esto, mira, la urticaria. ¿Qué es la urticaria? ¿Quién me puede decir? ¿Qué es la urticaria? Es como lo que Eso, comúnmente le llamamos cuando le hace esa reacción a algún alimento. exacto. Son erupciones cutáneas, ¿no? Conocidas como ronchas, exactamente, literalmente, ¿no? ¿Sí? Esos son la urticaria, ¿sí? Son ronchas rojizas que dan comezón, que dan prurito. Pero ocasionado ¿por qué? Por alergia a un medicamento, alimento, polen, polvo, etcétera. Y eso es donde nos interesa a nosotros, este aspecto nos interesa, ¿sale? Está contraindicado en niños menores de 3 años y en pacientes que estén bajo tratamiento con inhibidores de la mono-homoxidasa. Bueno, aquí, niños menores de 3 años no hay que darle, porque sobre todo esto se administra por vía intramuscular o vía intravenosa, ¿sale? La difenhidramina. Ahora, en esta parte, los inhibidores de la monoaxidasa, ¿cuáles son esos medicamentos? ¿Sí? Esos medicamentos, pues uno de los principales es la isocarboxanacida, ¿sí? Que son medicamentos para la depresión. Pacientes que estén tomando medicamentos para la depresión, ¿sí? Hay que tener cuidado, ¿sale? Está también lo que es la fenilcina, el Nardil, ¿sí? Y todos esos medicamentos tenemos que tener mucho cuidado para la depresión, ¿sí? Como la sertralina también. Entonces, en paciente que esté en tratamiento de antidepresivo, no hay que darle difenhidramina, no hay que utilizarlo. Pacientes que sean perdón, alérgicos a la difenhidramina, ¿sale? Se sugiere precaución en pacientes que sufran de crisis convulsivas, de epilepsia, desórdenes severos cardiovasculares, problemas del hígado. El clorhidrato de fenhidramina no debe utilizarse en pacientes con glaucoma de ángulo estrecho, que quiere decir que tengan un problema en el ojo, ¿no? Una úlcera péptica estenosante, una obstrucción piloduodenal, en hipertrofia prostática también, mira, en obstrucción del cuello de la vejiga, en hipertiroidismo,
y en asma bronquial. Está contraindicado el uso. Entonces, fíjate todo lo que tenemos que conocer nosotros para poder utilizar la difenhidramina. Sobre todo, hay que tener cuidado en patologías de base ya establecidas, como el hipertiroidismo y como la hipertrofia prostática en el paciente, en caso de que sea hombre. Reacciones durante el uso en el embarazo y la lactancia. Aquí, pues sabemos que no se debe administrar en mujeres embarazadas. ¿Sí? No se debe administrar en mujeres embarazadas porque es un histamínico. Tampoco se debe administrar en la lactancia materna. ¿Sí? Y si se va a hacer, tiene que ser con mucha precaución. ¿Sí? Pero de preferencia no. Como reacciones secundarias y adversas, pues vamos a tener primero la sedación y somnolencia. ¿Qué va a pasar con el paciente que esté con difedramina? Se va a dormir, le va a dar sueño. ¿Sí? Puede haber mareos, trastorno de la coordinación, constipación. ¿Qué es la constipación? Constipación, alumno. ¿Con qué otro nombre le conocemos a la constipación? Constipación. Es el estreñimiento. Estreñimiento. ¿Sale? Puede ocasionar aumento del reflujo gástrico, vómito, diarrea, malestar epigástrico, agitación, nerviosismo, euforia, temblor, pesadillas. Y sobre todo en las pesadillas, ¿sabes en qué parte se... Sobre todo en las pesadillas, fíjate, bueno, yo no me lo han aplicado. No, nunca me han aplicado. ¿Alguien de aquí ha consumido difenhidramina que le hayan inyectado por que se intoxicó con algún alimento, algún medicamento? Que haya ido a urgencias y se lo hayan aplicado a alguien. ¿Le habrán aplicado esto? A ver, aquí hay un mensaje, dice que sí. Nunca dice cancelé. Bueno, mire, los pacientes refieren en cuanto a pesadillas, ¿a qué refieren? Que es una reacción adversa, ¿eh? Hay muchos pacientes que cuando están con un shock anafiláctico y que se le aplica lo que es la difenhidramina inyectable por vía intramuscular, les provoca sueño. Se duermen, pues, se duerme el paciente y durante ese corto periodo de tiempo que se duerme, empiezan a tener pesadillas. Y muchos de los pacientes que yo he tenido la oportunidad me han contado que tienen pesadillas de que alguien los está persiguiendo, de persecución. Así. La mayoría de los pacientes me ha contado eso. ¿Sí? Entonces, es normal, es un evento, una reacción adversa. Va a haber urticaria, desde luego, y tú dirías, oye, pero ¿cómo va a haber urticaria si es contra la urticaria? Ah, porque es una reacción adversa, ¿vale? Que puede ocasionar, o sea, tienes urticaria, puede haber más urticaria. Su duración excesiva, escalofríos, visión borrosa, reacciones adversas cardiovasculares, retención y dificultad para orinar y una fotosensibilidad. ¿Qué es la fotosensibilidad? ¿Qué siente el paciente? Que le lastima la luz. Exacto, no tolera la luz, ¿no? Y no nos referimos a la luz solar, sino a la luz de la casa, ¿no? Interacciones medicamentosas de otro género. Difenhidramina tiene efecto adictivo con alcohol y otros depresores del sistema nervioso central, como los hipnóticos, sedantes, tranquilizantes, no administrarse junto con inhibidores o sea, los medicamentos para la depresión, ¿no? Mucho menos hay que, como dice acá, puede haber un efecto con otros hipnóticos, sedantes, como cuáles, tranquilizantes, pues el más común, ¿no? El clonazepam, ¿sí? Y sobre todo, si la persona consume alcohol, no se debe consumir alcohol porque va a haber reacción, ¿vale? Alcohol se refiere a cerveza, licor. Bien, hay que tener cuidado con eso. En los pacientes que ya tienen tratamientos para la depresión o tratamientos para poder dormir porque sufren insomnio, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay que tener cuidado en los pacientes que sufren, que toman ya medicamentos para dormir? ¿Quién me puede decir por qué? Porque tal vez pueda potenciar el efecto de la pastilla para dormir o pues quede como que esté más sedado, o sea, esté por más tiempo dormido.
Así es, Exacto. maestro, porque igual una de las reacciones adversas que nos había mencionado era la somnolencia. Así es, así es. Por eso tenga mucho cuidado. ¿Alguien de aquí del grupo toma algún medicamento para dormir? ¿Como clonazepam? Sí. Ok. Y cuéntanos tu experiencia cuando tú te tomas porque es un cuartito, ¿no? De tableta que tomas, ¿no? Un cuartito. ¿Te pega luego? O sea, ¿te da el bajón luego? Es en gotas. En gotas. ¿Y si te pega o no te pega? Pues normalmente es dosis mínima y no lo utilizo para dormir como tal, sino por trastorno de ansiedad. Entonces sí te Mm, relaja mucho. muchísimo. Ok, muy bien. Sí, miren, hay un caso, a mí me tocó ver un caso aquí en mi pueblo, sobre todo en los adultos mayores, tengan mucho cuidado, ¿eh? Y va relacionado con esto. Sabemos que la difenhidramina también hay en jarabe, ¿no? Y se utiliza como antihistamínico. Entonces resulta que el adulto mayor, tenía mucha gripa. Y sobre todo, en el adulto mayor, la difenhidramina como antihistamínico es muy bueno. Casi en el adulto mayor no recomiendan el Ambroxol. Casi no se recomienda el Ambroxol de tomar. Siempre le dan mala difenhidramina al adulto mayor porque es más tranquilo para el adulto mayor, ¿no? Entonces, en esa parte un abuelito, un adulto mayor de acá del pueblo, porque me vinieron a ver porque yo les fuera a poner un suero vitaminado, porque yo me dedico a eso. Aplico sueros intravenosos vitaminados a domicilio. Y me dice el familiar del paciente, lo que pasa es que mi mamá ya lleva 5 días durmiendo y no se quiere levantar. Ah, chispa, ¿en serio? ¿Sí? Sí, me dijo, y lo que pasa que pues mi paciente, él, fíjate, me dijo, está raro porque sufre de insomnio, o sea, no puede dormir. De hecho, le damos pastilla para dormir. Le damos el clonazepam, un cuartito, me dijo, de clonazepam para poder dormir. Ah, pues eso es hipnótico, le dije exactamente. Sí, pero le dio un poquito de gripa y le dieron un jarabe, me dijo, y con ese jarabe, pues puro durmiendo se la pasa, ni quiere comer. Por eso quiero que le pongas un suero. Y bueno, ya fui a ver al paciente y en efecto estaba tomando difenhidramina jarabe como para la gripa que tenía y tos el paciente. Y pues hizo esa interacción medicamentosa, ¿no? Porque sobre todo estaba tomando pues un depresor del sistema nervioso central y estaba en combinación con la difenhidramina en jarabe, pues obvio que hubo reacción y por eso la abuelita llevaba 5 días durmiendo. Pero estaba viva, pues, pero durmiendo, somnolienta, pero no quería comer. Entonces yo le dije al familiar, pues no, aquí hay que suspender los dos por ahora. Tanto la difenhidramina como esta hay que suspenderlo. Y sí, en efecto, se suspendió ya. El otro día la abuelita ya despertó y ya el adulto mayor se fue reincorporando nuevamente. Pero hay que tener cuidado. Por eso es la importancia de la farmacología. ¿Sale? Muy bien. En cuanto a vías de administración, a nosotros lo que nos interesa ahorita es en la parte de la alergia, ¿no? Pero vamos a revisar acá, mira. A nivel jarabe, pues se va a dar 5 mililitros cada 6, 8 horas. En niños de 3 a 5 años, una cucharadita cada 8 horas. La cucharadita ya lo trae el frasquito. En niños de 6 a 12 años, una cucharadita cada 6 horas. Dosis máxima para niños de 3 a 6 años, 25 miligramos por día. Y dosis máxima para niños de 6 a 12 años, 50 miligramos al día. Nosotros aquí en solución inyectable para intramuscular profunda, que es la que vamos a utilizar, en adultos y niños mayores de 10 años le vamos a poner de 10 a 50 miligramos cada 8 horas. Aquí lo que yo te recomiendo que inicies con dosis, va a depender, fíjate, si tu paciente lo ves muy grave, en la experiencia práctica que he visto en urgencia, ¿sabes para dónde más ponen este medicamento? ¿Sabes en dónde más se enfocan, en dónde más? En la intoxicación por alimentos, sobre todo por mariscos. ¿Alguien de aquí es alérgico a los mariscos? ¿Cualquier marisco? No, nadie. Bueno, esto sobre todo lo he visto yo que lo aplican cuando hay alergia a los mariscos, ¿sí? Y por lo regular ponen de 10 a 20 miligramos como dosis única intramuscular. O sea, de 1 a 2 mililitros como dosis única, ¿sí? Pero aquí lo que yo te recomiendo es que mejor apliques 1 mililitro como dosis única, 10 miligramos. ¿Sí? Y espera que evolucione el paciente y ya posteriormente le vamos a indicar otros 10 miligramos a las 8 horas si es que no mejora. Si con la primera dosis mejora el prurito, la urticaria de mi paciente, pues hasta ahí nada más se queda, ya no hay que darle seguimiento.
Pero en caso de que no, la dosis máxima sería de 400 miligramos por día. Imagínate, de manera inyectable, ¿no? Pero este ya sería para un caso severo. En niños de 3 a 12 años vamos a dar de 5 miligramos por kilo día y dosis máxima 300 miligramos al día de la intravenosa. Ahora, lo que yo te recomiendo acá, recuerda que la difenhidramina va a ser exclusivamente para alergias por alimentos. Por alimentos, ¿vale? No te confundas, por alimentos. ¿Se puede usar para medicamentos? Sí, pero para medicamentos sabemos que la elección es la hidrocortisona. Si tú tienes un paciente que presenta una urticaria por alimentos, cacahuates, nueces, mariscos, etcétera, etcétera, vamos a poner esta, ¿sale? Así es como le vamos a manejar. En este caso sería la difenhidramina. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿Ninguna? Entonces, maestro, Ok. lo que acabo de decir es que para cualquier reacción alérgica, pero en base de alimentos, es este medicamento. La difenhidramina, Ah, exacto, pero es en la alergia a alimentos, ok, a cualquier alimento, incluso hasta al polen, al polvo, ¿sí? Pero es ok. más en alimentos. Por ejemplo, hay personas que comen lo que es la carne de cerdo, se intoxican, ¿eh? Con carne de cerdo. Y tienen una urticaria y un prurito que está, mira, haz de cuenta que se quieren despegar la piel de tanta prurito que hay. Entonces, en ellos va esto. Y te digo, va a depender, aquí se va a valorar si se le pone 10 miligramos cada 8 horas o 10 miligramos como es única, dependiendo de la afectación del paciente. Este medicamento yo sí lo recomiendo que lo debes de tener en casa. Este sí. Me refiero a la difenhidramina, ¿vale? Este sí, pero inyectable, difenhidramina inyectable. Sí, te lo recomiendo que lo tengas. ¿Sale? Y si tú se lo das en jarabe, ¿le va a funcionar al paciente? La respuesta es no. No le va a funcionar. Que digamos, ok, le voy a dar 5 mililitros a mi pacientito. No, 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 porque el jarabe va aquí, va a actuar como antihistamínico, que sería para un cuadro gripal que tenga tu paciente. No, tú lo necesitas a nivel sanguíneo, a nivel intramuscular. ¿Por qué? Porque lo que necesitas aquí es revertir una reacción alérgica a alimentos. ¿Ok? Recapitulando, la hidrocortisona es para reacción a medicamentos. Alergia a medicamentos, lo vamos a aplicar de elección. En caso que no funcione, Pero, pues nos vamos con epinefrina. Pero la epinefrina se utiliza más para casos de resucitación cardiopulmonar. Más ahí, pero tiene efecto para ayudar en caso de que yo tenga un paciente con una intoxicación grave, un shock anafiláctico grave por ceftriaxona, por ejemplo. Sí, si no te funciona lo que es la hidrocortisona, pues ya entraría esto. La difenhidramina la podrías aplicar también para para medicación a medicamentos, sí, pero no va a tener mucho efecto, ¿sale? Porque el efecto aquí más que nada de la difenhidramina va enfocado a reacción a alimentos, ¿sale? ¿Qué es lo profe, que se entonces utiliza? en el caso de que el paciente también es alérgico a la hidrocortisona, sería la epinefrina la que actuaría, la que Así es, administraría. Ah, exacto, ya. esa sería de elección para ellos, sí. Porque puede existir, bueno, yo en la experiencia que llevo no he conocido a alguien que sea alérgico a la hidrocortisona, ¿eh? No, no he conocido a nadie. ¿Le podrías aplicar difenhidramina? También sí, se lo podrías aplicar, pero no tendría el mismo efecto deseado que necesitaríamos, ¿sale? ¿Por qué? Porque aquí, en el caso de la difenhidramina, va más enfocado a personas que tengan que intoxicación por alimentos, ¿sale? Por alimentos. Y aquí lo dice, urticaria, pero por alimentos, ¿sale? Es lo que faltó poner acá por alimentos, ¿sale? Y tiene lo demás también, pero aquí nosotros lo estamos viendo para eso, ¿sale? Así que ahora cuando vayan a trabajar en salud casa a casa, si encuentran un paciente con intoxicación a alimentos, hay que ponerle difenhidramina y ya valora y se lo aplicas cada 8 horas o cada 12 horas, 1 mililitro. O si le aplicas como dosis única, como dice, hasta 50 miligramos, pero ya tú vas a valorar el grado de urticaria que tenga, o sea, el grado de ronchas que tenga tu paciente, así está todo. Oye, parece que tiene varicela mi paciente, no manches. Ah, no, pues sí pone 50 miligramos dosis única, que es la dosis máxima, pero ahí tendrías que valorar. Y también tienes que esperar cómo reacciona tu paciente porque sabemos que hay efectos adversos, como todo medicamento, ¿no? ¿Sale? Y bueno, llegamos a la prednisona, ¿sí?
¿Se utiliza para el shock también anafiláctico? La prednisona, claro que sí. Pero bueno, vamos a ver en qué parte lo vamos a utilizar y en qué parte no. ¿Sale? Porque aquí en este caso la prednisona sí crea de lo que son cuadros de hiperglicemia severo, ¿eh? Cuadros de hiperglicemia severo, la prednisona. Ahorita vamos a verlo, ¿eh? Viene en tabletas de 5 miligramos, de 50 miligramos, la prednisona, ¿sale? Sí, vienen tabletas, ¿sale? Aquí lo dice, está indicado como antiinflamatorio, antirreumático y antialérgico. Y esta es la parte que a nosotros nos interesa. Antialérgico, ¿sale? De esta forma de utilidad en enfermedades osteomusculares endocrinológicas, ¿como cuáles? Como el lupus eritematoso. Los pacientes con lupus eritematoso toman prednisona, ¿sale? En enfermedades oftalmológicas, sobre todo porque es antiinflamatorio. En alérgicas, ¿sí? Alergias. En respiratorias, hematológicas, neoplásticas, gastrointestinales, renales, de sistema nerviosas y otras en las que se requiere un efecto de un corticoesteroide. ¿Ok? A nosotros nos interesa para las alergias. ¿Dónde está contraindicada la prednisona? Está contraindicada en pacientes con micosis sistémica. Cuando hablamos nosotros de micosis sistémica, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? A pacientes que tengan hongos en la sangre. Micosis sistémica se refiere a tener hongos en la sangre. ¿Vale? Ahí está contraindicado. En pacientes ¿Y que tengan. por qué está contraindicado, maestro? Bueno, ¿por qué está contraindicado? Porque la prednisona lo que va a hacer, si ya el paciente está infectado con hongos a nivel sistémico, ¿sí? Fíjate bien, lo que va a hacer es que esta micosis sea más agresiva al paciente. O sea, potencializa el efecto de esto en el cuerpo del paciente. Va a complicar el cuadro. ¿Sale? Por eso no se debe administrar. Ahorita vamos a ver todos los cambios que genera internamente. Está Gracias. contraindicado en pacientes que sean alérgicos al medicamento, como tal a la prednisona, o a otros corticoesteroides que está contraindicado. ¿Sí? En el caso de qué medicamentos son corticosteroides, pues uno de lo que muchos de nosotros utilizamos, la dexametasona. Tengan cuidadísimo, mucho cuidado con la dexametasona. Mira, la dexametasona es el desinflamatorio esteroideo de excelencia, ¿sí o no? Y te voy a poner un claro ejemplo. Tú tienes un cuadro de faringoamigdalitis severa, estás afónica totalmente, ¿sí? Estás congestionadísima, sientes que se te va la vida, ¿verdad? Sientes que ya, yo creo que ya fui. Ay, Diosito, ya, siento que me voy, ¿no? Te pone la dexametasona y cómo reacciona tu cuerpecito, a ver, ¿cómo regresas? ¿A poco no regresas a la vida? Por arte de magia, vuelves a nacer, ¿a poco no? Pero el efecto que hace la dexametasona en tu cuerpo es tremendo, tremendo, ¿sí? Tremendo. ¿Sale? Más adelante veremos ese medicamento a detalle y lo vamos a explicar bien, ¿sale? Otro medicamento que es corticosteroide, la dexametasona. Tenemos la betametasona también, la beclometasona que viene en spray y la fluticasona. Entonces, con eso, si un paciente es alérgico a eso, va a ser alérgico desde luego a la prednisona y está contraindicado. Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia. Aquí se requiere la valoración de riesgo-beneficio usando la prednisona en casos estrictamente necesarios. Todo lo que sea muy necesario lo vamos a utilizar en caso de que no, pues no. Y mira, fíjate todo lo negativo que tiene, toda la reacción adversa negativa que tiene la prednisona tabletas. Mira, va a haber alteraciones en líquidos y electrolitos. Va a haber retención de sodio y líquidos. Tu paciente se va a poner edematizado. ¿Sí? Otro,
Va a haber alcalosis, ¿sí? Es un estado de acidosis y alcalosis, hablando a nivel metabólico, ¿sí? Va a haber una hipocalemia. ¿Qué es la hipocalémica? ¿Hipocalémica a qué se refiere? A ver, ¿quién me dice? Alcalosis hipocalémica. ¿Mm? Se refiere a una alcalosis por cloro, ¿sí? Por eso cal es cloro, ¿vale? Te va a provocar insuficiencia en pacientes susceptibles, pérdida de potasio, hipotensión, hipertensión arterial, mira. Va a haber cambios a nivel musculoesquelético, debilidad muscular, miopatía esteroidea, pérdida de la masa muscular. Te va a provocar osteoporosis, fracturas vertebrales por compresión, necrosis del cuello humeral o femoral, fracturas patológicas de los huesos largos y ruptura de tendones. No quiere decir que a todos los pacientes les va a pasar eso, pero tienen el riesgo como reacción secundaria a eso. Cuanto a gastrointestinales, va a haber úlcera péptica con posible perforación y hemorragia, pancreatitis, distensión abdominal, esofagitis ulcerativas y pancreatitis. A nivel de piel, va a haber alteraciones de los procesos de cicatrización, fragilidad de la piel, petequias y equimosis, diaforesis, eritema urticaria y edema angioneurótico. A nivel neurológico es donde va a estar lo más grave. ¿Por qué? Porque el paciente puede haber convulsiones, vértigo y cefalea. A nivel psiquiátrico, el paciente va a estar en un estado eufórico, ¿sí? Cambios del estado de ánimo, puede presentar depresión, insomnio y cambios de la personalidad. Yo creo que uno de los casos más graves que podría presentar mi paciente a nivel psiquiátrico sería cambios de la personalidad, ¿sí? Y esto más que nada, en cuanto a los cambios de la personalidad, va enfocado más que nada al tratamiento prolongado de la prednisona, ¿sí? De la prednisona, sobre todo en los pacientes con lupus eritematoso. La mayoría toma una tabletita diario, pero es un tratamiento crónico, ¿no? Y aquí esto, recordando esta parte de cambios en la personalidad, me tocó tener un paciente en el listón de trabajo, era una chica que sufría de lupus eritematoso, como de unos 30 años, y estaba tomando prednisona ya como tratamiento de base por el problema de glándula suprarrenal que tenía y de lupus, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me tocó atenderla, pero ella estaba internada por otro problema que tenía, era un problema quirúrgico, la habían operado del apéndice, pero ella estaba bien, incluso ya se iba a ir de alta, ¿no? Y aquí en cuanto a los cambios de la personalidad, es que yo recuerdo que estaba platicando con ella normalmente y cuando de repente cambió la plática y como que empezó a hablar de otras cosas, no del tema que estábamos hablando. Y como que yo me quedé así. Y ya me salí del cuarto, me fui, pero me quedé así. Y ya cuando regresé otra vez, ya me empezó a hablar como si nada. Y ya después, me quedé con la duda y le pregunté a su mamá que sí. Y sí, me dijo, es que la prednisona le hace tener esos cambios de humor, le llamaba a su mamá. Y no, y eran cambios de personalidad. O sea, de cuenta que estás platicando con alguien de un tema, pero de repente ya cambia a platicar con una persona más seria de un tema que tú dices, pues no sé de qué está hablando, ¿no? Eso se hace la prednisona, sale. Así que si en un momento dado ven a alguien que cambia así de personalidad y todo, probablemente está tomando prednisona, ¿eh? No, no es que haya perdido la mente, porque luego nosotros decimos, ya te perdimos, ya enloqueció o no. Pregúntale si no está tomando prednisona, ¿vale? A nivel endocrino, va a haber alteraciones en el ciclo menstrual, va a haber síndrome de Cushing, supresión de crecimiento en niños, disminución a la tolerancia de carbohidratos, va a haber manifestación, acentuación de diabetes mellitus, falta de respuesta suprarrenal o hipoglucemia secundaria, aumento en el requerimiento de insulina y de los hipoglicemiantes orales en pacientes diabéticos. Por eso en pacientes diabéticos no se debe dar la prednisona a menos que sea muy necesario, ¿sale? A menos que sea muy necesario, porque va a provocar eso en el paciente, un descontrol de su glucosa. Ahora, el síndrome de Cushing es una enfermedad endocrina, ¿sí? Que altera todas las funciones del páncreas, ¿sale? Oftalmológicas, puede haber catarata subcapsular posterior, aumento de la presión intraocular, glaucoma y exoftalmos.
¿Qué son los exoftalmos, alumno? Exoftalmos. Cuando se salen los ojos de la órbita ocular. Eso. ¿Cómo se ven esas personas? ¿Qué pasa si de noche te saliera uno? Ay, se le saltan los ojos. No, ¿salieras corriendo, brincas o qué haces? O, Anita, y más si estuviste viendo la película, mira, te voy a mandar una imagen, cómo se ve ahí en el grupo, te la acabo de mandar. No, no, sí, y fíjate que hay personas que, mira, en el caso del hipertiroidismo, muchos pacientes presentan eso, pero no muy marcado, no muy marcado, pero cuando veas a alguien así, es que probablemente está tomando prednisona. Ya te lo mandé, mira. Imagínate que ahorita que vayas por el pan, que vayas ahí en tu casita y de repente te pares y te encuentres a alguien así. ¿Qué tal? ¿Te vas a espantar o no? Y que te diga, hola, vas a salir, pero, uff, ¿vale? Sí, entonces, sí, hay personas así, ya han visto personas así. En caso de esas personas tienen hipertiroidismo, ¿Sale? Los que tienen azostalmo, es un síntoma. Y sobre todo cuando ya empieza, conforme vaya avanzando el hipertiroidismo y no hay tratamiento, se ve más marcado eso, Parece que se le van a salir los ojos, ¿no? Otras reacciones, pues va a haber urticaria, reacciones anafilácticas e hipersensibilidad, que puede llegar al estado de shock. Tú dirás, oye, pero se supone que lo estamos tomando para la urticaria, ¿no? Ah, sí, pero también puede ponerse más agresiva esa urticaria, ¿no? Interacciones con otros medicamentos y de otros géneros. Las interacciones farmacológicas se nombran enseguida, son potencialmente relevantes. Los de medicamentos que implican a las enzimas hepáticas como el fenobarbital, la feniletoína sódica, la rifampicina pueden incrementar la eliminación del corticosteroide y puede requerirse que se aumente la dosis de prednisona para lograr el efecto deseado. ¿Sale? Todos sabemos que la feniletoína sódica se utiliza en el caso del paciente para el edema cerebral. ¿Sale? Para el paciente que ya tiene principios de crisis epilépticas, donde se va a utilizar. La rifampicina, todos sabemos que es un medicamento que se utiliza para el tratamiento de la tuberculosis. Entonces, si ese paciente toma eso y está en tratamiento de prednisona, es muy probable que tengamos que aumentar la dosis para que tengamos el efecto terapéutico, porque con la dosis de 5 miligramos no va a hacer nada, ¿no? Los medicamentos como la troledamicina, el ketoconazol pueden inhibir el metabolismo de los corticosteroides y por lo tanto disminuir su eliminación. Sobre todo el ketoconazol, ¿para qué lo utilizamos? Para los hongos. No sé. Para los hongos, exactamente. Sí. En el caso de los corticosteroides, pueden aumentar la eliminación de dosis altas de ácido acetilsalicílico cuando se usa por tiempo prolongado. Se deberá manejar con cautela en pacientes que cursen con hipoprototrombinemia. ¿Qué es la hipoprotrombinemia? Y que estén usando estos medicamentos de forma concomitante. ¿A qué se refiere? A aspirina Prote con prednisona. ¿Qué significa esto? Hipoprotrombinemia. ¿Baja cantidad de qué? Baja cantidad de protrombina en la sangre, que es el famoso TPT y TP y TPT, que son los factores de coagulación, ¿no? Si están bajo mis factores de coagulación, mi paciente se va a desangrar. ¿No? O sea, se refiere a que están bajos, que estén más de tiempo desangrado el paciente, ¿no? La asociación de corticosteroides y bebidas alcohólicas pueden favorecer la aparición de úlceras gastrointestinales, úlceras duodenales, ¿vale? Entonces, si el paciente toma prednisona, que no toma alcohol, por favor, dile. Cuando se administra de forma simultánea con medicamentos hipoglucemiantes orales, puede llegar a requerirse un ajuste de la dosis de estos últimos. ¿De quién? De los hipoglucemiantes orales, ¿como cuáles? Metformina, glibenclamida, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la prednisona va a hacer el efecto de estos medicamentos sea menor. Y por lo tanto, nosotros necesitamos tener más dosis de hipoglucemiantes. Por eso ahí sí tenemos que tener mucho cuidado en los pacientes que tomen prednisona, El tratamiento simultáneo de glucocorticosteroides puede bloquear la respuesta de la somatopina. Como precauciones generales, la prednisona, al igual que el resto de los corticosteroides, puede enmascarar algunos signos de infección y puede aparecer nuevas infecciones durante su uso. ¿Qué quiere decir? Que la prednisona, al hacer un medicamento, ¿sí?
contra la reacción, contra la inflamación, ¿sí? Puede ser que va a ocultar signos de infección, de alguna infección que se esté presentando en el cuerpo. Y va a aumentar esos signos y que van a poner ahora sí al paciente con una infección severa cuando se detecte demasiado tarde, ¿no? El uso prolongado de corticosteroides puede producir cataratas, glaucoma. Los pacientes que están recibiendo tratamiento con corticosteroides no deberán ser inmunizados debido a la posibilidad de complicaciones de tipo neurológico y a la falta de respuesta inmune o muerte. Y yo le quiero hacer una pregunta aquí a los compañeros que están en vacunación. Y les preguntas a tus pacientes si están tomando prednisona cuando los vacunas, sobre todo si son adultos. Pues bueno, en mi caso sí les pregunto, maestro, en general les pregunto si han tomado algún medicamento, así como que el medicamento más mínimo, que ellos a lo mejor no le tomen importancia, y hay algunos que pues dicen que no, y hay otros que te dicen no, y ya cuando los acabaste de vacunar, te dicen, ay, pero es que ayer me tomé tal medicamento, ¿no? O estoy tomando esto. Entonces, aunque uno a veces no contestan con la verdad. Así es, así es. Sí, Ixel. Sí, hay que tener cuidado acá, miren, y sobre todo con la prednisona, preguntarles, y aquí el paciente que está en tratamiento con prednisona, primero, el médico tiene que indicar a que ya se puede vacunar. Sobre todo, te digo, la prednisona la utilizan pacientes que tienen problemas de lupus eritematoso, son tratamientos de por vida, ¿no? Ahora, en esta parte acá, tú tienes que preguntarle, y si en un momento dado te encuentras a un paciente eh, que tenga tratamiento de prednisona ya de base, y le vayas a poner, por ejemplo, la vacuna de influenza, que es la que se está poniendo ahorita, ¿no? Puede ser contraproducente. ¿Por qué? Porque puede tener una complicación de tipo neurológico, ¿sí? ¿Como cuál? Que el paciente pueda sufrir un desmayo, pueda tener una hemorragia intracraneal, ¿sale? Entonces, hay que tener mucho cuidado al administrarlo, mejor preguntar y si no, mejor dejar pendiente la vacuna. Y en caso de que el médico lo indique, que esté indicado ya por un médico, pues van a que aplicarlo, pero corre este riesgo, ¿sale? Los pacientes que cursan con tuberculosis activa deberán ser sometidos a una vigilancia médica estrecha y solo cuando se continúe el esquema de tratamiento de esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el paciente que tiene TB, tuberculosis, el medicamento que toma es rifampicina, es el medicamento de elección que se le da. Si el paciente, acuérdate que el tratamiento de tuberculosis es por 6 meses, estrictamente 6 meses. Si en ese tiempo el paciente necesita tomar prednisona o se le da prednisona, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque va a perder el efecto deseado la rifampicina, ¿sale? Entonces, por eso tiene que ser bajo estricta vigilancia médica. Los pacientes con instabilidad emocional o condiciones psicóticas pueden ser acentuadas su condición con el uso de corticosteroides. ¿Qué quiere decir? Que esta inestabilidad emocional se va a volver mayor, que esta condición psicótica se va a exponenciar más. ¿Por qué? Porque ya lo vimos, ¿no? Una de las reacciones que provoca la prednisona es cambios en la personalidad. Y si mi paciente ya tiene condiciones psicóticas, imagínate, con el uso de este medicamento, lo que yo voy a provocar, pues es más que, ¿sí? Pues más condición psicótica. La prednisona deberá usarse con gran cautela en pacientes con diverticulitis. Eso se refiere, los divertículos están a nivel del intestino grueso, ¿sale? Son unos pequeños sacos que se forman. Colitis ulcerativa inespecífica, acceso a otras infecciones piógenas, en anastomosis intestinal reciente, en insuficiencia renal, hipertensión arterial sistémica, osteoporosis, úlcera péptica activa y miastenia grave. En estos casos debe usarse con mucha cautela. La dosis elevadas y aún las normales de corticosteroides pueden causar un aumento de la presión arterial sistémica, fomentar la retención de sodio y agua y favorecer la excreción de potasio. Y aquí es donde vamos a tener un problema. ¿Por qué? Porque vamos a tener una hipopotasemia, vamos a tener una retención, un edema en mi paciente y se me va a poner grave. La prednisona deberá usarse con gran precaución en pacientes con herpes simple corneal debido al riesgo de perforación de la córnea, ¿sale? Y ahora sí, la vía de administración pues es oral. Vía de administración oral. La dosis deberá individualizarse en cada caso particular, considerando la enfermedad a tratar y la respuesta clínica del paciente. Así, la dosis inicial puede variar entre 5 y 60 miligramos al día.
Se procura usar la dosis mínima con que se obtenga la respuesta deseada y establecer la dosis de mantenimiento. En los tratamientos a largo plazo, la prednisona puede ser administrada bajo un régimen de días alternos y ajustando de acuerdo al criterio clínico del médico. Él lo va a determinar. Cuando el paciente está cruzando por periodos de estrés diferentes al cuadro subyacente, la dosis usualmente requiere un aumento temporal. Pero en este caso, en la prednisona, si se va a aumentar, debemos de tener mucho cuidado, porque nosotros al aumentar la prednisona va a aumentar los niveles de glucosa en sangre. Y si aumentan los niveles de glucosa en sangre, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? Pues lo que nosotros vamos a hacer es prácticamente complicar el cuadro de ellos. Bueno, la prednisona yo diría que es de vigilancia médica estrictamente. No recomiendo utilizarlo como personal de enfermería. ¿Sí tiene efectos ante la urticaria? Sí. ¿A qué tipo de urticaria? Nos vamos a referir a urticarias graves, como cuáles. En el caso del paciente que ya tenga, por ejemplo, lupus eritematoso marcado, en el caso de los pacientes que algún medicamento que haya tomado y le haya dejado una secuela grave de urticaria, en el caso de un paciente que por un alimento que consumió le haya dejado secuelas graves, también graves a nivel de endotelio de piel, pues ahí sí se va a utilizar, pero bajo vigilancia médica. Yo no se lo recomendaría. ¿No? Yo no se lo recomendaría. ¿Por qué? Porque tiene muchas reacciones adversas. ¿Ya lo vieron? Demasiado. Entonces, eso tiene que ser bajo estricta indicación médica. ¿Y quién es el médico encargado de indicar este medicamento? Pues el médico internista. ¿Vale? Porque va a haber un desequilibrio en el estado de glucemia del paciente, va a haber una hiperglicemia y por lo tanto, las personas que empiezan a tomar prednisona, sobre todo por lupus eritematoso, desarrollan diabetes, un tipo de diabetes, pero no es una diabetes como tal, sino se llama estados hiperglicémicos constantes. Entonces, si este paciente va a estar con estados hiperglicémicos por el consumo de prednisona, porque en sí, ¿sabes cuál es la dosis? Que no lo menciona acá, pero la dosis que toman los pacientes es, como lo dice acá, de 5 a 60 miligramos. En la experiencia clínica yo he visto que toman la tableta de 50 miligramos una vez al día. Imagínate, 50 miligramos una vez al día. Entonces aquí lo que hace el médico, este paciente le da de tomar un hipoglicemia, como por ejemplo metformina o glibenclamida. ¿Vale? ¿Para qué? Para contrarrestar el efecto negativo de la hiperglicemia que va a desarrollar este medicamento. Entonces yo no te lo recomendaría, Lugno. Yo no. Pero ¿por qué te lo puse? Para que veas todas las reacciones adversas que tienes y sobre todo a partir de ahora cuando vayan a vacunar a alguien, ¿sale? Hay que preguntar si no está tomando prednisona, sobre todo cuando veas a alguien que está así como, oye, parece que se jaló un poquito de fentanilo, ¿no? Parece que está viviendo solo. No, no. No, espérate, pregúntale qué tal te está tomando prednisona. Y te diga, sí, es que estoy tomando prednisona. Ah, por eso está eufórico. Por eso lo ves así. No es que haya consumido alguna. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? No, No, maestro, profe. claro, gracias. Ok. Vamos con el último, metilprednisolona. ¿Quién ya lo ha utilizado? ¿Quién ya? Vamos a ver la metilprednisolona. ¿Sí? Pero denme un segundito, por favor.
Bueno, continuamos. Metilprednisolona en presentación solución inyectable. Viene la presentación de 40 miligramos por mililitro, ¿sí? La caja trae 2 mililitros. Si trae 2 mililitros, entonces ¿cuántos miligramos es mi ampolleta? De 80, ¿no? ¿Vale? Pero va a depender. Tenemos otra presentación que es metilprednisolona de 500 miligramos, ¿sí? Y que viene de 8 mililitros. Vamos a ver cuál se va a utilizar dependiendo la dosis. Y bueno, este es un corticoesteroide. La metilprednisolona es un corticoesteroide que en dosis farmacológicas está indicado en el tratamiento de trastornos y enfermedades en que se requieren sus efectos antiinflamatorios e inmunodepresores sistémicos. Algunos ejemplos son enfermedades respiratorias como el asma bronquial, sarcoidosis pulmonar, neuropatía parenquimatosa difusa, trastornos endocrinos, anemia hemolítica, autoinmunitaria, trastornos del músculo y tejido conjuntivo como polimialgia reumática y poliomielitis, enfermedades reumáticas, ¿sí? Enfermedades inflamatorias del sistema digestivo, enfermedad de Crohn, que en este caso es una enfermedad del intestino, y afecciones dermatológicas graves, ¿sí? Como el pinfijoide, y se utiliza también como medicación de mantenimiento en algunos tipos de choque. ¿Y de cuál choque estamos hablando? De shock anafiláctico. De shock anafiláctico. ¿Sale? De mantenimiento en algunos. Sí se llega a utilizar, pero ahorita vamos a ver en qué casos, ¿ok? Bueno, te damos cuenta, tiene un tratamiento muy especial. ¿Dónde se utiliza comúnmente este medicamento? Fíjate. En enfermedades reumáticas, ¿como cuáles? En la osteoartritis, en la artritis de rodilla, sobre todo. En los pacientes que tienen problemas ya de meniscos de rodilla, se les inyecta ahí, en el tejido sinovial de la rodilla, ahí se les inyecta directo a la metilprednisolona. ¿Y por qué efecto va a ser? Pues el efecto, como lo dice acá, antiinflamatorio. Esa rodilla está bien inflamada y es ahí donde va el uso terapéutico de la metilprednisolona. Pero también se ocupa en estados de choque. Vamos a ver, ¿ok? En cuanto a la farmacocinética y farmacodinámica en humanos, la metilprednisolona es un potente glucorticoide básicamente exento de actividad mineral corticoide. Su potencia antiinflamatoria es 5 veces mayor que la hidrocortisona y 4 miligramos de metilprednisolona equivalen en actividad inflamatoria a cerca de 5 miligramos de prednisolona, imagínate. O sea, es un medicamento que tiene una potencia antiinflamatoria de excelencia, la metilprednisolona. ¿Sí? Y que es mucho mejor, 5 veces mejor que dice que la hidrocortisona. La metilprednisolona estimula la síntesis de enzimas necesarias para mitigar la respuesta inflamatoria, suprimiendo la migración de leucocitos poliformonucleares y el revestimiento del aumento de la permeabilidad capilar. Suprime el sistema inmunitario disminuyendo la actividad y el volumen sistema linfático. ¿Sí? Tras la administración parenteral de metilprednisolona, los efectos máximos se obtienen de 1 a 2 horas cuando se administre. ¿Sale? O sea, parenteral se refiere a inyectable o intramuscular, ¿no? El fármaco se distribuye rápidamente en el músculo, hígado, piel, intestinos y riñones. Atraviesa la barrera placentaria y también se distribuye en la leche materna. Por eso está contraindicado en la embarazada. La metilprednisolona es metabolizada en el hígado, donde se forman metabolitos de glucurónido y sulfato inactivo, los cuales junto con pequeñas cantidades de medicamentos no metabolizados se excretan por vía renal. La vida media biológica de la metilprednisolona es de 18 a 36 horas. Tarda en eliminarse. ¿En quiénes está contraindicado? En pacientes igual con enfermedades de hongos sistémicas, ¿sale? Que sean alérgicos a la metilprednisolona. Los corticosteroides aumentan la susceptibilidad a las infecciones y encubren sus síntomas. Por consiguiente, no se utilizará metilprednisolona en caso de infecciones virales o bacterianas. ¿Por qué? Porque van a enmascarar el cuadro clínico. Pero, excepto en situaciones que pongan en riesgo la vida del paciente, aunque tengan una infección viral, bacteriana, se va a utilizar. El fármaco se utilizará con extrema precaución en casos de agranulocitopenia
en pacientes con hipertensión arterial grave, nefropatía, en osteoporosis, en diabetes mellitus, úlceras gastrointestinales activa o latentes, colitis aguda, diverticulitis aguda y trastornos tromboembólicos, en cirrosis hepática, insuficiencia hepática, insuficiencia cardíaca. Imagínate todo lo negativo que tiene, ¿no? En hipoalbuminemia, en hipotiroidismo, en osteoporosis y en tuberculosis y en trastornos convulsivos. Hay que tener mucho cuidado, ¿sale? No se debe dar en la lactancia ni en el embarazo, ya lo mencionamos. Reacciones secundarias y adversas, pues va a haber a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Como cuáles: euforia, insomnio, cefalea, comportamiento psicótico, pseudotumor cerebral, cambios mentales y nerviosismo e inquietud. En el caso del sistema cardiovascular, pues va a haber insuficiencia cardíaca congestiva, va a haber hipertensión arterial y el paciente se va a dematizar, que son lo que probablemente llegue a pasar. En el sistema gastrointestinal, pues va a haber una úlcera gástrica, puede haber irritación, esofagitis, hiperexia, pancreatitis, puede haber también. En el sistema inmunitario, pues van a bajar las defensas. Y si bajan las defensas, es por eso que aquí la infección entra con mayor rapidez en el paciente que está en tratamiento de metilprednisolona. En el sistema endocrino y metabólica va a haber síndrome de Cushing, va a haber hipopotasemia, retención de sodio y líquidos, aumento de peso, va a haber hiperglucemia también y osteoporosis. En el sistema musculoesquelético va a haber atrofia muscular y debilidad. En piel, pues va a tardar en que cicatrice y otras que se puede presentar, las cataratas, glaucoma, ¿no? Precauciones generales. Este medicamento se utilizará con precaución en pacientes con hipotiroidismo, cirrosis hepática, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca congestiva, colitis ulcerosa o trastornos tromboembólicos. En los niños puede retardar el crecimiento de sus huesitos, entonces no hay que darlo en niños. ¿Cuál es la dosis de la metilprednisolona? En pacientes con inflamación grave que requieran de inmunosupresión es de 10 a 250 miligramos intramuscular o IV cada 4 horas. Y de 0.03 a 0.2 miligramos por kilo de peso o 1 a 6.25 miligramos por metro cuadrado vía intramuscular o IV por 24 horas en dosis fraccionada para niños. Esta es la dosis ponderal. Pero ahora, en esta parte de acá, en el adulto va de 10 a 250 miligramos IV cada 4 horas, ¿sí? De la metilprednisolona. Entonces, la presentación que vamos a utilizar acá va a ser, en este caso, para esta dosis de 10 a 250 miligramos, la de 500 miligramos, dependiendo de lo que nos indiquen para el paciente. Y en niños, pues va de 0.03 a 0.2. En dosis sugeridas para pacientes en choque es de 100 a 250 miligramos IV a intervalos de 2 a 6 horas adultos y de 0.03 a 0.2 miligramos por kilo en el caso de los niños. En el estado asmático se recomienda por la vía intravenosa con una dosis de carga de 2 miligramos por kilo y a continuación de 0.5 a 1 miligramo por kilo de dosis cada 6 horas. Esto es en niños, pero ahora, si te das cuenta acá, lo que nos está dando es para la inflamación grave que requieran una inmunosupresión, ¿sí? En el caso de la inflamación grave, ¿sí? En la parte de la nefritis lúpica, recomienda por vía intravenosa 30 miligramos por kilo, administrados en un lapso no menor de 30 minutos cada tercer día. En niños con lesión aguda de la médula espinal se sugiere por vía intravenosa una dosis de 30 miligramos por kilo administrada durante 15 minutos. Y la vía de administración va a ser intramuscular e intravenosa. Pero bueno, ¿para qué? En el caso de la metilprednisolona, es un antiinflamatorio de excelencia. Aquí, ¿en qué caso se va a utilizar en caso de una alergia? Que sea en el control de una alergia, ¿sí? Ya sea por medicamentos o por alimentos. Ahí sí lo vamos a utilizar como control, nada más para darle seguimiento. Pero en sí, el mayor efecto de la metilprednisolona se utiliza para desinflamar la rodilla en los adultos mayores. De hecho, el médico traumatólogo, no sé si te ha tocado verlo, se lo inyectan la de metilprednisolona, ¿eh? Ahí, donde está la rodilla. Al lado de la rodilla le ponen la inyección. Y al paciente les duele como no tienes idea, ¿vale? Entonces, sí duele muchísimo la metilprednisolona, pero el paciente siente una mejoría tremenda, ¿eh? Tremenda. Porque como lo dice acá, es un antiinflamatorio. Sí, es un antiinflamatorio de excelencia.
Y estas dosis son para otras enfermedades que mencionan acá, ¿sale? Y pues bueno, eso sería todo. Y pues en esta parte a mí me gustaría decirte que en el caso de la metilprednisolona es un medicamento específicamente de uso médico. ¿Por qué lo noté? Porque también tiene ese efecto que te ayudaría a darle continuidad a tu tratamiento. En el caso de tu paciente que llega a presentar una urticaria, la urticaria en sí es una inflamación, ¿eh? La ronchas alumno es una inflamación interna, ¿sí? Por muchos procesos químicos que ocurren en el organismo. Entonces, en caso de que tu paciente tuviera ya una urticaria ya muy prolongada, sea por medicamentos o por alimentos, en este caso ya utilizaría la metilprednisolona, pero eso te lo indicaría el médico en caso. ¿Cuáles son los que yo sí te recomiendo que tú utilices? La hidrocortisona, ¿sí? La epinefrina y el último que acabamos de ver, la difenhidramina. Solo esos te recomiendo yo, que tú lo utilices como enfermera y enfermero, donde tú tengas la capacidad de poder dosificarlos. Los otros dos, prednisona y metilprednisolona, yo te recomiendo que te la lleves con cuidado y mejor que un médico te lo indique para no tener problemas después. ¿Vale? Que se llegara a complicar el estado de salud del paciente. Ok, pues ahora sí me gustaría escucharlo. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran agregar. No, maestro, nada, la verdad me gustó mucho la clase y gracias por explicarnos. Me quedó todo muy claro. Ok, excelente, muy bien. Pues bueno, les voy a dar la fecha para el siguiente taller de laboratorio de farmacología, de fármaco. Espero que sí nos puedan acompañar, de verdad. Espero que sí nos puedan acompañar. Sería para el día, es en diciembre, para el 14 de diciembre. ¿Sale? 14 de diciembre. Sábado 14 de diciembre vamos a tener otro taller y ahora sí vamos a ver eso, la administración de medicamentos de alto riesgo, sobre todo de electrolitos concentrados, que es lo que vamos a ver, las aplicaciones de insulinas también. Vamos a hacer los esquemas de insulina, vamos a hacer la administración, desde cómo se distribuye, por ejemplo, en el caso de la insulina de acción rápida, cómo se hace la distribución, ¿vale? En ese aspecto, este, vamos a hacer eso y también vamos a llevar una bomba de infusión, vamos a llevar un monitor cardíaco para enseñarles a ustedes cómo se monitoriza el paciente, cómo se le ponen los electrodos, vamos a hacer monitores 5 derivaciones y también que van a preparar medicamentos de alfabeto, ¿sí? Y pues en esta parte, pues obvio que no los van a preparar, lo vamos a simular con ampolletas de agua inyectada, como es el sulfato de magnesio, el cloruro de potasio, ¿sí? Lo que es la parte de el gluconato de calcio, ¿vale? Lo vamos a hacer así. Entonces, para el sábado 14 de diciembre queda programado el taller de farmacología. Esperemos que puedan ir. Pues los chicos de la universidad siempre van con nosotros. Ellos ya saben que tienen que ir a los talleres. Y esperemos que ya puedas ir, Lisbeth Patiño. Esperemos que ya puedas ir. Sí, ¿Vale? primeramente Dios, vaya. Sí, está bien. Pues a Mayrani y Montserrat, pues ya saben que tienen que ir por parte de la materia, ¿no? Y Sí, Suri profe. también, esperemos que puedan ir. Y vamos a ver eso, a manejar una bomba de infusión. Vamos a manejar una bomba de infusión. Y le voy a enseñar cómo se programa, cómo se hacen las aforaciones, sobre todo cómo aforar, ¿no? Vamos a aprender a preparar lo que es la norepinefrina. Claro, todo va a ser simulación con agua inyectable y todo lo demás va a ser real. Lo único que no va a ser real es el medicamento, pero van a ser simulaciones, ¿no? ¿Vale? Y pues bueno, pues vamos continuando con el diplomado. Déjenme decirles que vamos un poquito atrasados porque farmacología es un mundo muy grande, es un mundo muy grande. Y en esta parte, pues no podemos ir trabajando de la siguiente manera, este, de, de ir corriendo, ¿no?
de ir corriendo. Voy a abrir un ratito para explicarles la metodología que vamos a utilizar. Les voy a abrir el documento en PDF y para decirles en dónde estamos en este momento, en dónde nos encontramos según el programa académico. El programa académico que tenemos es un programa, déjame decirte, muy ambicioso a nivel académico. Es muy ambicioso a nivel académico. ¿Por qué? Porque si te diste cuenta está pero abarcando todo, pero sabemos que hay grupos de medicamentos y ahorita lo estamos viendo bien y yo siento que está quedando claro. Yo sé que estás aprendiendo poco o lo mucho que estás absorbiendo, te va a servir en tu vida profesional. Pues mira, alumno, ahorita nos encontramos acá. ¿Sí? Estamos acá, mira. ¿Sí? Aquí si te das cuenta nosotros, yo hice un paréntesis. El último tema que nosotros vimos, ¿sí? El último tema que nosotros vimos, alumno, es farmacología antiinfecciosa. ¿Sí? Esto es lo último que nosotros vimos. Hasta ahí. ¿Sí? Y eran temas que se terminaron de ver en octubre. De ahí vino el taller y de ahí vamos, ahí donde vamos atrasados en tiempo, porque de ahí yo hice un stock para ver este tema que tomamos 2 sesiones, ¿no? Los medicamentos en shock, anafiláctico. Ahora, ¿qué es lo que no, qué es lo que sigue? Vamos a ver farmacología del metabolismo. ¿Cuáles son esos? Pues ahí es donde entran los medicamentos para la diabetes. Para la diabetes. Insulinas y todos los medicamentos para la diabetes van a entrar en este grupo, ¿sale? De ahí nos falta ver la farmacología cardiovascular y del medio interno. En este grupo es donde entran los medicamentos antihipertensivos, acá, antihipertensivos, ¿sale? Aquí es donde entra todo y es una gama de medicamentos, desde los sartán hasta el valsartán, imagínate, ¿no? Desde enalapril hasta el amlodipino que tenemos que revisar, ¿sale? Entonces, aquí en la farmacología del metabolismo sí nos vamos a llevar un buen tiempo. Vamos a revisar la metformina, la glibenclamida, la sitagliptina, la famosísima dapaglifosina, perdón. Vamos a ver todos los antidiabéticos, ¿sí? Y aquí, en el módulo 10, pues todo lo cardiovascular y lo que es la parte de los antihipertensivos, sobre todo medicamentos para el corazón como el rivaroxaban. Vamos a ver el rivaroxaban, ¿sí? Medicamentos como lo más nuevo para la hipertensión arterial, el telmisartán con hidroclorotiazida, etcétera, etcétera. Pero a profundidad, ¿eh? A profundidad. Vamos a ver esos medicamentos. Y el último tema, pues vamos a hablar de medicamentos para la enfermedad mental. Todo lo que es psicofarmacología, medicamentos antidepresivos, ¿sale? Entonces, en sí nos faltan 3 módulos que son muy extensos, alumnos. Muy extensos esos 3 módulos, ¿sale? Y fíjate que el diplomado tiene una fecha de término del 11 de enero, ¿sí? Tenemos prácticamente 1 mes y medio prácticamente para trabajar, ¿sale? Y ahorita se nos van vamos a tener, pues, Navidad, vienen fechas especiales para estar con la familia. Entonces, esto lo vamos a recorrer un poquito, le vamos a dar clases todo el mes de enero, ¿sale? Y lo vamos a estar terminando en la primera semana de febrero. O sea, esto se va a recorrer hasta la primera semana de febrero para poder terminar. Eso es uno. Son 3 módulos que nos faltan. Si te das cuenta, nada más tenemos 4 clases por mes. Entonces, aquí vamos a cambiar la dinámica. Vamos a agregar eso. Pero antes de ir a eso, déjame decirte que nosotros apenas llevamos 2 talleres, si te das cuenta hasta acá, ¿no? Que es el que llevamos de sonda. Entonces nos toca el administración de medicamentos antibióticos y administración de medicamentos por vía subcutánea intramuscular. Con esto lo vamos a hacer uno solo, ¿sí? Uno solo, estos 2. Y en enero vamos a dar pero ahorita lo que yo voy a cambiar es para el mes de ahorita, de diciembre, vamos a dar taller y ya lo que es vía de antibióticos intravenosa, que es y de laboratorio y de subcutáneo,
Sobre todo aquí en administración subcutánea, que es la administración de insulina, sí, que vamos a ver. Estos dos lo vamos a pasar para el mes de enero. Estos dos se van a unir nada más, ¿sale? Lo vamos a unir. Pero aquí este sí va a pasar para el 14 de diciembre, como les había mencionado. ¿Sale? Lo vamos a dar el 14 de diciembre. ¿Por qué lo estoy adelantando? Porque los alumnos, estudiantes de la universidad, se van a ir a prácticas a fin de mes. ¿Cuándo se van a prácticas, Montserrat? El Once- 30 de diciembre. 30 de diciembre. Estamos sobre tiempo. Sí, del 30 de diciembre al 10 de enero. Y sobre todo ellos, porque los alumnos de la universidad son los chicos que van a los talleres. Entonces, por eso lo vamos a cambiar, ¿vale? Entonces, en sí, nos faltan 3 módulos teóricos. Bueno, vamos a tener clases 1 hora extra a la semana, ¿sale? 1 hora extra a la semana, aparte de nuestro horario habitual. Puede ser 1 o 2 horas a la semana, pero sería prácticamente cada 15 días. Yo les voy a ir avisando. Espero, no sé, me gustaría escuchar a los que están aquí, porque los que están presentes son los que se conectan, ¿no? La mayor parte del tiempo. ¿Qué tanto se les complica a ustedes, alumnos, tomar clase los días viernes por la tarde? Tarde-noche, 7 de la noche, los viernes. ¿Qué tanto se les complica? A ver, los escucho. A mí sí se me complica, maestro, porque hay veces que los viernes sí salgo un poco más tarde. Yo podría, pero como hasta las 9, yo creo. Dice, no puedo porque trabajo los viernes. Ok, muy bien. Muy bien. Ok, bien. ¿Y los días lunes? Lunes 7 de la noche. Sí, por mí, está bien. Sí, ya sea viernes o lunes, yo sí, Ujú. sí puedo. Ok, bueno, la mayoría No, maestro, tampoco puedo el lunes. lunes. Bueno, lo vamos a checar bien y yo les avisaría cuándo, sí, y qué día sería, ¿sale? ¿Sale? ¿Qué día sería para poder avanzar? No, no va a ser todas las semanas. No, no van a ser todas las semanas, ¿sale? Probablemente sería nada más una vez cada 15 días en lo que resta del diplomado, sobre todo para avanzar con estos temas, pero yo les avisaría bien, ¿sale? Profe, ¿y si En los sí- martes en vez de 2 horas, que sean 3 cada 15 días? mm, lo que pasa es que es un poco tedioso, ¿sí? Se van a cansar, entonces vamos a buscar la opción, ¿sale? Buscamos la opción o no sé ustedes por ahí, los días domingos, no sé cómo anden en cuanto a los domingos. Los domingos no, profe, no puedo. Ahí está. Bueno. Lo vamos a consensar, ¿sale? Veremos la parte de quién podría, cómo podríamos o cómo lo hacemos, o tomar la opción que dice Monse. También Monse podría ser esa opción, ¿no? Como dices, pues lo vamos viendo, ¿sale? Pero les aviso, yo les avisaría con tiempo, ¿sale? Pero vamos a ir a la parte medular ahora sí para ver lo que es diabetes e hipertensión en cuanto a farmacología de diabetes y hipertensión, ¿vale? Y ya al final, pues vamos a ver un poco los medicamentos antipsicóticos. Pues bueno, yo me despido de ustedes, entonces así quedamos. Repito, tercer taller de laboratorio, tercer taller de laboratorio, 14 de diciembre en la universidad presencial, para que lo tomen en cuenta, ¿sale? Todos, 14 de diciembre, Suri, les avisas a tus compañeros, ¿sale? Nos va a mandar con anticipación la lista de los materiales, ¿verdad? Sí, la lista de los materiales. Sobre todo van a utilizar más carguitas de 100 mililitros. Carguitas de 100 mililitros y normogoteros y microgoteros, lo que más van a utilizar. ¿Sale? Entonces, eso les voy a llegar a hacer eso para que hagan la preparación de las infusiones que vamos a ver como la norepinefrina, ¿sale? Entonces, eso, y sobre todo no me gustaría que faltaran porque vamos a tener ahí lo que es el monitor cardíaco, ¿sale? Y la bomba de infusión, para que la aprendan a manejar y a programar sobre todo. Pues bueno, me despido de ustedes. Nos vemos la próxima semana, el próximo día martes. De todos modos, checamos lo de las clases extra, yo les estaría avisando con tiempo. Perfecto, pues bueno, nos vemos el martes, cuídense mucho. En un momento les subo las láminas al grupo. Que pasen una excelente noche. Buenas Y noches. las fotos del taller pasado. Las fotos. ¿Quién pidió las fotos por ahí?
Yo, Ok, ok, ok. sí, porque no las pasó. Muy bien. Sí, sí, se las paso ahí. Ahí se las paso, ¿sale? Se las mando ahí a cada uno. Les voy a mandar sus fotos para que lo suban al Facebook. Vale. Órale, pues bueno, que pasen una excelente tarde. Buenas noches. Gracias, maestro. Buenas noches para todos.